tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. En esta ocasión, por motivos de problemas técnicos, pues no se pudo subir el video como tal de la lección de esta semana, pero pues el audio lo tenemos aquí presente para poder de esa forma poder presentar la lección de esta semana. Y pues queremos invitarte, antes de comenzar con la lección de esta semana, queremos invitarte para que te puedas suscribir a este canal por si aún no lo has hecho, que lo puedas hacer, que actives la campanita de notificaciones que está en la parte de abajo y le des allí al botón de suscribirse, y de esa manera cada vez que subamos un video pues te pueda llegar la alerta, la notificación de que ya está el video allí en el canal. Y también pues invitarte a que si te gusta este repaso de la lección, que lo puedas compartir, que le puedas dejar allí tu like, que puedas comentar con nosotros y de esa forma seguir apoyando este ministerio dentro de las redes sociales y sobre todo ayudándonos a seguir llevando el mensaje de salvación a otras personas. Así que pues bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana. Es la lección número 11. Ya estamos básicamente terminando el estudio de la lección de este trimestre del libro de Hebreos, y en esta ocasión pues toca la lección número 11, que lleva como título Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el título de la lección de esta semana, y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, que dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el versículo de esta semana. Pues esta semana vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en el libro de Hebreos. Especialmente pues es importante porque es un mensaje que veíamos al principio del trimestre, ¿no? La carta de Hebreos fue escrita para un momento, para un tiempo difícil para sus lectores, y la carta nos lleva entonces a recordar cuál es la importancia de la vida del ser humano, o más bien cómo el ser humano puede salir adelante de sus problemas y de sus dificultades, y es únicamente colocando su fe en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Y es que mira, hoy en día vivimos en tiempos donde la fe parece algo anticuado. Vivimos en tiempos donde la fe parece una locura, porque si te das cuenta, en nuestros días todo debe ser tangible. Todo debe tener pruebas lógicas y debe ser capaz de ser comprobado. Y lo que sucede es que la fe muchas veces es lo contrario a eso. Muchas veces la fe nos muestra cosas que no son tan tangibles, que no son tan lógicas y que son difíciles de poder ser comprobadas. Y la lección de esta semana pues nos llevará a descubrir realmente qué es la fe. Nos va a llevar a descubrir cómo nosotros como cristianos podemos llegar a desarrollar esa vida de fe a través de la experiencia de algunos personajes bíblicos, y sobre todo aprenderemos a mirar a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Y vamos entonces a entrar a la lección del día domingo. El justo, vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el título de la lección del día domingo. Y mira, recordemos que la carta a los hebreos fue escrita para un grupo de cristianos que estaba atravesando por situaciones muy difíciles. Y uno de los mensajes de Pablo fue lo que aparece justamente en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Yo voy a darle lectura y te quiero invitar que allí, si tienes la oportunidad, pues tú puedas seguirme con la vista, y si no, pues escuchar atentamente a lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Dice allí la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa,
pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, el versículo tiene algunas frases y oraciones que son muy importantes que podamos entender, iniciando por lo que dice el versículo 37, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta expresión hace referencia a que Jesús muy pronto va a venir. ¿Y para qué cosa? Para poder darnos la recompensa. Esto es muy importante. Para que nosotros como cristianos podamos obtener esa recompensa, necesitamos entonces ser pacientes y para ello necesitamos tener fe. Y es que mira, el pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, le ocurrió algo. Y dice allí, el mismo Pablo lo menciona en Hebreos 3:19. Dice allí Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En pocas palabras, el problema que enfrentó el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida fue que tuvieron una falta de fe, no creyeron en las promesas de Dios, pero Pablo dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y por lo tanto, como el que ha de venir vendrá, más abajo termina diciendo Pablo, regresando a Hebreos 10:35, dice ahí el versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Como el que ha de venir vendrá y no tardará, entonces nosotros necesitamos vivir por fe. Y esta frase Pablo la tomó de Habacuc. Pablo la tomó del libro de Habacuc. Y es que, mira, la esperanza de nosotros como cristianos no debe estar basada en aspectos sociales, no debe estar basada en aspectos económicos o en aspectos políticos, sino nuestra esperanza tiene que estar basada entonces en la fe en Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo único que nos va a ayudar a poder sobrevivir. Es lo único que nos va a poder ayudar a mantenernos firmes y a que no nos ocurra como el pueblo de Israel, que estando a las orillas de la tierra prometida, se perdieron de la bendición de entrar en este lugar que Dios tenía reservado para ellos. Por eso Pablo nos dice, el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Y tú persevera, mantén tu fe puesta en Cristo Jesús. Y esto se complementa muy bien con lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 1, verso 17. Escucha lo que dice allí Pablo en Romanos 1:17. Él menciona algo muy importante también que es necesario entender. Dice allí, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo está mencionando que la fe del cristiano está basada en los actos de fidelidad de Dios, porque dice allí que la fe se revela por fe y para fe. Cuando vemos la fidelidad de Dios, cuando nosotros vemos que cada una de las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, entonces la fe del ser humano es cuando se refuerza. Cuando vemos que Dios promete que Él nos va a cuidar y nos cuida en un momento complicado de nuestra vida, entonces es allí cuando nuestra fe se puede reforzar, cuando podemos todavía confiar más en las promesas de Dios. Así que esto es importante, el justo vivirá por fe. Nunca debemos olvidar realmente eso como cristianos, que el justo vivirá únicamente por fe. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes, por fe Abraham. Y para ello ya hablábamos un poco acerca de la importancia de tener una vida de fe, pero tal vez surja la pregunta, ¿qué es la fe? Y mira lo que Pablo, la manera como Pablo lo describe en Hebreos capítulo 11, verso 1. Él allí menciona lo siguiente, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, la fe es confiar en Dios. Dice allí que la fe es tener la seguridad, es tener la convicción de que aunque yo no pueda ver algo, sé que está allí. Y Abraham es considerado el padre de la fe.
¿Por qué? Mira, Pablo allí en Hebreos 11, 17 al 18 menciona algunas de las razones por las cuales se le considera a Abraham el padre de la fe. Dice allí el versículo 17 y 18: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mira, en estos versículos se muestra uno de los momentos más difíciles en la vida de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, a Isaac. No solamente fue difícil por el hecho de que era su único hijo, su hijo amado, sino también porque a través de Isaac se le había prometido a Abraham de que tendría descendencia y de que su descendencia sería grande. Y tal vez en ese momento es cuando surgió la pregunta dentro de la mente de Abraham. Bueno, si sacrifico a Isaac, no solamente iba a perder a su hijo, sino que también se iba a perder la promesa de la descendencia. Esa promesa ya no se iba a cumplir. Y Elena de White, ampliando un poco en cuanto a esta lucha que enfrentó Abraham, menciona allí que al principio esto para Abraham le pareció una locura. Para la petición que Dios le estaba pidiendo, Abraham dudó de si realmente había escuchado bien, de si realmente era Dios el que le estaba hablando, pero en ese momento hubo un silencio y no se le volvió a hablar a Abraham con respecto a la instrucción de sacrificar a su hijo, sino simplemente se le dio una vez y luego se guardó silencio y Abraham fue allí donde se debatió entre si era algo real o había sido algo que su mente le estaba jugando alguna mala jugada, por así decirlo. Pero mira, para este héroe de la fe, que a lo largo de los años había aprendido a confiar en Dios, decidió una vez más confiar en Él. Y dice allí en el mismo capítulo 11, en el versículo 12, escucha lo que dice allí: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mira, esto se relaciona mucho con lo que decíamos hace unos momentos. La fe se desarrolla viendo la fidelidad de Dios en sus promesas. Y es que Abraham recordó que en el pasado Dios había hecho un milagro. ¿Cuál era el milagro? De él, de Abraham, un anciano que ya estaba en sus últimos años de vida, que ya su esposa ya era una mujer que ya no estaba en la edad para concebir hijos, que era una mujer estéril. Dios fue capaz de darle un hijo. Por eso dice allí, de aquel que estaba ya casi muerto salió una generación innumerable, salió como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, perdón, una multitud. Ya esto era un acto de mucha fe. Era un acto donde Dios sin duda alguna le mostró a Abraham de lo que era capaz. Y cuando Abraham recordó lo que Dios había hecho en su vida, entonces llega a la conclusión que aparece allí en el versículo 19 de Hebreos 11. Dice allí, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mira, Abraham comprendió que si Dios había sido capaz de darle un hijo en un momento en su vida en el que tenía la edad para tener hijos, entonces Dios sería capaz de resucitar a su hijo si llegaba a morir sacrificado. Esto nos demuestra entonces que realmente Abraham aprendió a confiar en Dios, aprendió a confiar en Dios analizando la manera como Dios había actuado en el pasado en su vida. Y cuando nosotros como cristianos miramos las veces que Dios ha actuado en nuestra vida en el pasado, cuando miramos atrás y vemos cómo Dios nos ha protegido, nos ha ayudado, nos ha sustentado en momentos difíciles, entonces es allí cuando debemos aprender a confiar en Él. Es allí cuando nosotros como cristianos debemos realmente
aprender a tener una vida de fe. La fe de Abraham se desarrolló por las maneras como Dios actuó en su vida. Y de igual manera, nosotros como cristianos debemos aprender a vivir de esa forma, confiando por lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado. Ahora, vamos a pasar entonces a la parte del día martes. Moisés, creer en el invisible. Este es otro de los personajes que nos menciona la lección de esta semana, Moisés. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, se menciona lo siguiente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira, otro de los grandes personajes de los héroes de la fe fue Moisés. Moisés tenía un gran futuro. Estaba destinado para convertirse en el próximo faraón de Egipto. Al ser el hijo de la hija de Faraón, ese era su destino. Y esto lo iba a llevar a convertirse en el hombre más poderoso de una de las naciones más poderosas de su época. Y yo creo que analizándolo fríamente, eh, parecería una locura renunciar a eso por convertirse en el líder de un grupo de esclavos. Y todavía que fueran obedientes, pero el problema es que el pueblo de Israel no fue para nada obediente. La obediencia no fue algo que los caracterizó en su vida. Pero Moisés estuvo dispuesto a dejar todo eso, dejar el trono, dejar la comodidad, dejar su posición, dejar su futuro asegurado por convertirse en el líder de un grupo de esclavos. Y mira, si esto es mencionado a los lectores de Hebreos, porque recordemos que también los lectores de Hebreos pasaron por dificultades, pasaron por momentos muy difíciles en su vida. Ellos perdieron sus posesiones, fueron insultados, muchos de ellos estuvieron en la cárcel, muchos fueron maltratados y pasaron por muchas otras cosas más. Y al leer la experiencia de Moisés y todo lo que Moisés padeció, al leer todo lo que Moisés estuvo dispuesto a renunciar, lo que se esperaba de los lectores de Hebreos era que ellos pudieran encontrar entonces esperanza y confianza en Dios, que ellos pudieran encontrar esta cuestión en su vida. Y mira, yo creo que aquí está la clave para poder resistir en los momentos difíciles de nuestra vida. Moisés soportó el sufrimiento, Moisés soportó la rebeldía del pueblo de Israel, Moisés soportó el hambre, Moisés soportó tantas situaciones que pasaron en el desierto por fe, porque se mantuvo mirando la recompensa, porque se mantuvo, como dice allí en la última parte del versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa fue la clave para que Moisés pudiera soportar las situaciones complicadas de su vida. Aunque muchas veces podríamos llegar a pensar que realmente Dios es un Dios invisible porque no lo podemos ver físicamente, pero de eso se trata la fe, de que aunque yo no lo pueda ver, confíe y crea que Dios está allí para mí. Y eso fue lo que Moisés hizo. Moisés no podía ver, o bueno, en este caso él sí pudo disfrutar de poder ver a Dios, pero en el aspecto de que él no pudo ver tal vez en su vida la recompensa como tal, pero sabía que esa recompensa sería entregada a él por su confianza, por su fidelidad a Dios. Y el problema del ser humano es que muchas veces no logramos mirar con los ojos de la fe. Pensamos muchas veces que la recompensa que nos promete Dios es una recompensa inmediata. Y en ocasiones sí es así, pero hay otras ocasiones en las cuales no recibimos la recompensa de manera inmediata. Y es allí donde nosotros tenemos que, para poder seguir soportando,
mantener nuestra mirada puesta en Dios, nuestra mirada puesta en, como dice Pablo, en el invisible, en la recompensa, pero en la recompensa futura, en la recompensa que obtendremos cuando Cristo venga por segunda vez. Así que cuando pases por momentos difíciles, tal vez no siempre recibirás la recompensa a esa fidelidad aquí en la tierra, pero mantente firme, mantente mirando a Cristo Jesús. Vamos a ver otro personaje más del que nos habla la parte del día miércoles, que es básicamente el último o de los últimos personajes de los que se habla un poquito, por así decirlo, a grandes rasgos, aunque realmente solamente se le dedica un versículo, que es el versículo 31. Dice allí Hebreos 10:31, por 11:31, perdón. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Después de este versículo ya simplemente se mencionan a otros héroes de la fe, pero ya no se menciona qué hicieron ni por qué se les consideran héroes de la fe. Sin embargo, es interesante que el último personaje del que se habla un poquito fue esta mujer, Rahab. Rahab fue una mujer que se había llevado una vida desordenada, había cometido errores en su vida y no solamente eso, sino que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel y aún así está considerada entre las heroínas de la fe. ¿Por qué? Y esto para poderlo entender es necesario regresar entonces a su historia en Josué capítulo 2 versículos 9 al 11. Josué 2 9 al 11, allí se describe un poco de las razones por las cuales se le considera a ella una héroe de la fe. Josué 2 9 al 11 dice: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y con Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira, Rahab es considerada como una héroe de la fe porque ella oyó, creyó y obedeció. Es interesante notar que realmente ella nunca pudo ver las plagas de Egipto, ella no vio cómo el mar rojo se abrió, ella no vio cómo el pueblo de Israel venció a los reyes amorreos, ella no vio cómo descendió maná del cielo, pero ella creyó. Y justamente ese es uno de los ejemplos más claros de lo que es la fe, creer. Ella fue un claro ejemplo para la audiencia de Hebreos, que tampoco pudo ver a Jesús predicar, que tampoco pudo ver los milagros de Jesús, que tampoco pudo ver a Jesús morir en la cruz, pero que debían creer en Él y en sus promesas. Hoy en día, como te decía hace unos momentos, el mundo busca evidencias de todo para poder creer en algo. Pero realmente lo único que el mundo necesita, lo único que nosotros como seres humanos necesitamos es un poco de fe. Por eso dijo Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte: quítate de aquí y colócate en medio del mar. Porque lo único que necesitamos realmente es la fe. Rahab no necesitó de otra cosa. Rahab no le pidió a los espías que hicieran un milagro en presencia de ella. No, lo único que ella hizo fue oír y creer. Y esto es interesante porque la misma Biblia lo menciona, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces vemos que esto es un punto también muy importante para nosotros. Realmente no necesitamos haber vivido en los tiempos de Jesús para poder creer en Jesús. No necesitamos ver evidencias de la creación para poder creer que Dios creó este mundo. Lo único que necesitamos es un poco de fe. E incluso
hay evidencias, aunque no las necesitamos realmente, hay evidencias que lo único que hacen es corroborar nuestra fe. Esas evidencias no nos sirven para creer, sino nos sirven para corroborar nuestra fe. Pero realmente necesitamos nosotros creer y confiar plenamente en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, vamos a pasar a la parte final de la lección de esta semana, que es la parte del día jueves. Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí regresamos nuevamente a Hebreos, a un texto que es muy conocido, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Allí también se nos menciona un aspecto muy importante de la fe. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, Pablo menciona que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Y esto qué significa? Significa que Él es el que hace posible la fe y es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata tener una vida de fe. Él es el autor de la fe por tres razones. Número uno, porque Él es el único que ha terminado la carrera. Jesús entró en el reposo de Dios y está sentado a la diestra de Dios. Y es allí donde nosotros vemos que realmente Jesús ya terminó su carrera. También otra de las razones por las cuales Jesús es el autor de la fe es porque su vida perfecta es lo que le da significado a la carrera de todos los demás. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, si Jesús no hubiera sido fiel a Dios, entonces de nada hubiera servido todo lo que Moisés, lo que Rahab, lo que Abraham hicieron si no hubiera sido por Jesús. Y la tercera razón por la cual Jesús es el autor de la fe es porque Jesús es la razón por la que tenemos fe. Dios siempre ha hecho todo lo necesario, todo lo posible para salvarnos. Incluso estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y es gracias a ese esfuerzo que nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero también Pablo menciona que Jesús es el consumador de la fe. ¿Por qué razón? Porque mira, él ejemplifica cómo correr la carrera cristiana. Él dice que debemos despojarnos del pecado que tenemos encima, debemos correr con paciencia, con perseverancia y debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Pablo nos menciona todo esto y nos dice que solamente así podemos llegar a la meta. Solamente así podemos entonces obtener y no desmayarnos en esta carrera que tenemos como cristianos. Y yo creo que esto es el punto central de la lección de esta semana. Esto es algo realmente importante y es la clave para que nosotros como cristianos podamos llegar al reino de los cielos. Creo que todos los que estamos aquí, pues queremos eso, queremos llegar a la patria celestial, pero para que eso sea una realidad es necesario esto, es necesario que nosotros podamos correr con paciencia, que quitemos el pecado de nuestra vida y que mantengamos nuestra mirada solamente puesta en Cristo Jesús. Antes de dar la conclusión final, yo quisiera compartirte la pregunta para dialogar de esta semana e invitarte a que puedas allí comentarla en los comentarios, valga la redundancia. La pregunta sería, la fe es un don de Dios, pero ¿qué papel desempeñamos nosotros para recibir y conservar ese don? Como cristianos nosotros reconocemos que la fe solamente proviene de Dios, pero ¿cómo le puedo hacer yo para recibir y conservar ese don? Esa es la pregunta para dialogar de esta semana y te invito a que comentes, a que compartas tu conclusión con respecto a la lección de esta semana. Y para concluir, la conclusión final que quisiera darte de esta semana es la siguiente. Mira,
El capítulo 11 de Hebreos, si lo analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que podríamos llegar a decir que no tiene una conclusión evidente. Pablo deja abierta la lista para incluir a más héroes de la fe, porque dice allí en el versículo 22, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar, y empieza a mencionar una serie de personajes bíblicos, pero no menciona a todos, porque Pablo deja abierta esa posibilidad, y esto solo nos demuestra una cosa, nos demuestra que en esa lista podemos estar tú y yo. Y lo único que necesitamos es tener una vida de fe. Los personajes que están aquí, los personajes o las personas que lleguen al reino de los cielos, no estarán allí tanto por lo que hicieron o no hicieron, sino estarán allí porque colocaron su fe, su confianza en Cristo Jesús. Tú y yo podemos ser héroes de la fe, pero necesitamos hacer eso. Necesitamos entonces colocar nuestra confianza, nuestra vida, nuestra fe en las manos de Cristo Jesús, el autor y consumador de esa fe. Mira, la fe será lo único que nos permita entonces tener acceso al reino de los cielos. Y ojalá que podamos aferrarnos a eso y de esa manera poder prepararnos para estar con Cristo en la patria celestial. Yo quiero invitarte en este momento a que puedas inclinar tu rostro y que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos agradecerte por permitirnos tener esa vida de fe, Señor, por permitirnos el poder fijar nuestros ojos únicamente en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Por favor, Padre, ayúdanos a siempre conservar esa fe, a que podamos recibir ese don del Espíritu Santo y de esa manera, Padre, poder prepararnos para estar contigo en la patria celestial. Bendícenos en esta hora y acompáñanos, Señor, y no nos dejes. Permite que podamos ser pacientes, que podamos quitar el pecado de nuestra vida y de esa forma, Señor, poder estar contigo en la patria celestial. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.